Bueno, muy buenos días, acá dando comienzo a nuestro espacio, el portal, y hoy con una invitada especial que nos va a traer el ejercicio de conocer dos fuerzas que están en constante movimiento, diría que casi una especie de danza, y esas son las fuerzas del bien y el mal. Y hay que reconocer que desde tiempos no sé, desde el comienzo de los tiempos, la humanidad siempre trató de comprender, de definir este tipo de energías, el bien y el mal, estas fuerzas que conviven con nosotros y que de alguna manera como nos ubican permanentemente en distintos escenarios. Hoy vamos a hablar, justamente traemos este tema del bien y el mal humano, pero no queda ahí la cosa, no termina ahí, porque nos vamos a meter también en el bien y el mal cósmico, lo cual ya entramos en un escenario que ya muchos estarán imaginando, pero vamos a empezar a ver, ¿son necesarios? Yo siempre me hago esta pregunta. ¿Puede existir solo el bien? ¿Es al bien necesita del mal? ¿El mal necesita del bien? Estas dos polaridades que se conjugan permanentemente y que conviven con nosotros, que forman parte de nuestra naturaleza dual. Y para esto traemos ni más ni menos que alguien que yo quiero mucho, respeto un montón y que la conocemos como Natacha Enríquez Paneico, investigadora, divulgadora, escritora, conferencista y, bueno, conductora del programa aquí los días jueves en Mantra FM. ¿Cómo estás? Contentísima de estar aquí contigo nuevamente, Maga, y además tocar este tema que me parece definitivamente apasionante. Me Sí, encanta. sí, sí, sí. Bueno, arranquemos un poco porque planteaste como dos niveles diferentes de bien y mal. Un bien y mal enfocado al humano y un bien y mal enfocado a lo cósmico. ¿Sí? No sé si son primos, si están emparentados, si están vinculados de alguna manera, ¿no? Si unos influyen sobre el otro, pero me gustaría que empecemos con esto. Vamos con esto entonces. Primero vamos a empezar por el primer, vamos a llamarle nivel o perspectiva, que sería el bien y el mal humanos. El bien y el mal a nivel humano también lo podríamos diferenciar el nivel individual y el nivel colectivo, por ponerlo de alguna manera. Entonces, a nivel individual, nosotros vamos a considerar bien aquello que nos beneficia, nos da placer, y mal aquello que nos produce dolor o incomodidad en cualquier forma. Es decir, nosotros tenemos una percepción acerca de lo bueno y lo malo desde nuestras creencias, sean culturales, religiosas, filosóficas, y nuestra propia experiencia que nos va dando parámetros acerca de qué es lo que a mí me produce placer y qué me produce dolor. Ahora, igual placer y dolor empiezan a difuminarse porque hay personas que el placer y el dolor no es el Sí. mismo. Es decir, el placer y el dolor para cada persona es particular, pero tu percepción acerca del bien y el mal dependen normalmente de qué es lo que te produce placer o qué es lo que te produce dolor. Ahora, ¿qué pasa? Todos los temas religiosos, culturales, filosóficos, nos han ido llenando de creencias con respecto a lo que es la verdad, porque todos estamos de alguna manera en la búsqueda de la verdad, de una verdad que en principio la estamos buscando externamente. Y en esa búsqueda externa lo que hay son perspectivas, porque mi verdad es mi verdad y tu verdad es la tuya. Entonces es relativa a la verdad. ¿Por qué? Porque la estamos, esa es una percepción desde nuestra mente, desde nuestro intelecto, desde un yo personalidad humano que desde allí está comprendiendo lo que es la realidad.
Eso en primera instancia, no quisiera irme tan al detalle, sino vamos a dejarlo hasta allí por ahora. A nivel colectivo, pues también tenemos una situación en el planeta Tierra a nivel colectivo que para unos es buena, para unos es mala. Es decir, dependiendo de la perspectiva, pues hay personas que consideran que esto está bien, que está bien lo que está pasando en el planeta Tierra, otros consideran que no, que está mal. ¿Por qué? Porque allí empezamos a ver que las cosas no son blanco y negro. Es decir, hay tantas variables y es tan compleja una realidad y una realidad como la que nosotros vivimos, que vemos cómo aunque algunos, por ejemplo, comiencen a decir, es que eh, todo lo que el ser humano, por ejemplo, a nivel colectivo, ha traído a su realidad o está manifestando en su realidad, es producto de su propia sombra colectiva, de lo que ha ido pues labrando para sí mismo a partir de X miles de años, que aunque no los recordemos, influyen en lo que nosotros estamos manifestando en este momento. Otro te dirá, ya va, pausa allí. Aquí lo que está ocurriendo a nivel colectivo es que ha ocurrido una invasión realmente no autorizada. ¿Por qué? Porque no tenía que ver justamente con el plan que se había establecido para el planeta Tierra. Y entonces tú dices, pero no se autorizó. Y entonces, ¿cómo es que están aquí? Y ahí empezamos a meternos en otros niveles, ya a nivel cósmico, en donde el bien y el mal empiezan a tener unas tonalidades diferentes. ¿Por qué? Porque esa pregunta que la mayoría de la gente se hace es, ¿por qué Dios permite este nivel de Sí. sufrimiento? Esa es la típica pregunta de la gente. ¿Por qué en este planeta ha ocurrido? Y allí uno no puedes empezar a buscar un culpable porque no existe ese único responsable, porque no es un culpable, es responsable de la situación que estamos viviendo. Bien, o Entonces, sea que, nuevamente, ajá. perdón, Natacha, en este punto. O sea, primero como que se rompieron ciertas reglas de juego, se transgredieron. Y de alguna manera esa transgresión, podríamos decir así simplemente que trajo más mal al mundo. Ajá, entonces por A eso digo, ver. ahí entramos en una zona en donde tenemos que reflexionar y a ver qué es lo que realmente está pasando. Ok. Entonces vamos a lo que sería. Entonces ya sabemos que el bien y mal a nivel humano es relativo realmente a Sí, una percepción intelectual. Una persona y típico es parte de esa mentalidad de dualidad que nosotros hemos de superar, porque eso es la mentalidad de la tercera dimensión. Es un nivel de conciencia que manifiesta una realidad en donde todo es víctima-victimario, lo bueno, lo malo, y entonces todo el tiempo estás etiquetando. Entonces, para la mujer casada, la amante es la mala, pero eventualmente pudiera en una siguiente vida ella, es decir, bueno, yo juzgo a las prostitutas o yo juzgo a las amantes, ahorita yo voy a ser la amante, yo voy a ser la prostituta, y entonces uno va cambiando de papel. Todo el tiempo hemos estado en eso durante miles de años. ¿Para qué? Para poder tener las distintas perspectivas de la víctima y del victimario. ¿Para qué? Para irnos formando justamente un criterio interno, algo que nos lleve a comenzar a no percibir la realidad desde un plano intelectual, sino comenzar a percibir desde el espíritu. claro. Entonces, nuestro espíritu, no tiene la misma, eh, la misma percepción, por lo tanto, no juzga de la manera como nosotros juzgamos la realidad. Tiene otros parámetros y no son parámetros intelectuales, son unos parámetros que justamente le permiten al espíritu hablar de lo que tú hablaste al principio, estas fuerzas. Entonces, el espíritu percibe fuerzas universales, percibe ciclos, percibe que lo que se estanca se pudre,
percibe que el movimiento es parte de la evolución y comprende que ese Dios que nosotros pensamos que nos castiga cuando nos portamos mal y nos premia cuando nos portamos bien, no existe. Y entonces allí, desde esa percepción del espíritu, empezamos a decir, entonces, ¿qué es lo que, entonces vamos al primero al nivel colectivo en la Tierra? Entonces, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo aquí? Lo que ha estado ocurriendo es el resultado del movimiento de fuerzas que a nivel universal han terminado por manifestarse en el planeta Tierra porque tiene unas características particulares y permite un tipo de experiencia único en la galaxia o en el universo. Entonces, cuando un alma hace vida en el planeta Tierra, no es solamente su historia a nivel físico con la que está lidiando, es su historia a nivel de alma. Y esa alma ha hecho un recorrido y puede haber participado en qué sé yo, cantidad de batallas, etcétera, a nivel galáctico y tiene sombras, parte de su inconsciencia relacionada con eso que ha vivido a nivel universal. Entonces dices, ok, entonces el hecho de que, por ejemplo, Zaratén o Satán o como queramos llamarlo y compañía se haya ubicado en el plano astral del planeta Tierra y adicionalmente haya toda una cantidad de razas regresivas que se instalaron aquí en este planeta porque lo invadieron justo en el momento en que estábamos en medio de guerras galácticas, se aprovecharon de esa situación. Eso es porque a nivel universal esas fuerzas o algo terminó por permitir esta experiencia para todas las almas involucradas en esos conflictos, porque hay leyes universales y porque hay una situación a nivel galáctico que implica, y ya podemos entonces entrar, si quieres te dejo para que preguntes, a entrar ya el comprender estas fuerzas. ¿Quiénes, digamos, quiénes mantienen este balance, si se puede llamar así? Ok. Ahí entramos entonces en lo que es la creación misma. Tiene sus propias leyes, tiene leyes universales, se llaman pilares creacionales, que sostienen lo que sería el orden divino. Estos pilares son el amor, la armonía, la paz y la libertad. Y cada uno se puede desarrollar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un espíritu o un alma elige permanentemente alejarse de los pilares creacionales de el orden divino, lo que ocurre es que se va desconectando del suministro infinito que nos sostiene a todos con vida. Y ese dejar de recibir el suministro infinito hace que tu alma comience a necesitar mantenerse viva a partir de energía que tienes que parasitarle a otros. Entonces hay toda una cantidad de razas que o fueron creadas ya como razas materiales con una clara codificación o programación para la conquista de lo que sería la parte, el de universo material, en parte lo que sería con tecnología, es decir, no tienen un componente espiritual y hay toda una cantidad de razas que a partir de elecciones fueron perdiendo esa conexión espiritual y comenzaron a llamarse lo que serían regresivas. Una raza regresiva es una raza que requiere de tecnología de, y de las energías de otros para mantenerse con vida. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes Bueno, serían esas, algunos nombres ok, que quisieras compartir? en el planeta Tierra vendrían a ser los llamados dracorreptiles, algunas razas de Orión, insectoides, anfibios. Hay varias razas que tienen, digamos, esta característica, que o sencillamente se desconectaron, si lo tenían, se desconectaron, o realmente fueron creados por seres
cósmicos, conciencias cósmicas, que eligieron crear este tipo de razas para, pues, mantenerse fuertes en lo que sería el universo material. Y empezamos a ver el equilibrio entre lo espiritual y lo material, entre lo tecnológico y lo espiritual. Bien, Entonces, esas fuerzas universales lo que buscan es la armonía y el equilibrio. No buscan, como bien dijiste al principio, que se desaparezca la oscuridad y que solamente haya luz. ¿Por qué? Y esto lo doy como reflexión para todas las personas. Hay sociedades que de pronto son extremadamente pasivas, extremadamente, sí, pasivas, tranquilas, todo es paz y amor, todo está perfecto, aquí no pasa nada. Pero esas sociedades, si no ocurre algo que las sacuda, comienzan a entrar también en un proceso de involución por estancamiento. ah, mira, No sienten, comienzan a dejar de sentir ánimos de vivir, propósito, ganas, porque no hay desafíos, porque todo está listo, todo está perfecto. Eso lo vemos en el planeta Tierra, por ejemplo, en sociedades en donde todo está solucionado y las estadísticas te dicen que el nivel de suicidios es súper alto, el nivel de depresión es altísimo y una de cada cuatro personas no tiene quien la entierre. Eso implica un nivel de soledad que verdaderamente es inaguantable. Entonces, oye, quiero algo absolutamente perfecto o eso tan perfecto tampoco es equilibrado. tampoco sirve. Entonces vemos como tanto aquí en el planeta Tierra, en nuestra propia personalidad, entonces como es arriba es abajo, se busca el equilibrio y el equilibrio permite que el equilibrio y esto, todo este movimiento entre el bien y el mal, entre las razas en servicio a sí mismas y las razas en servicio a los demás, que en ese movimiento el mismo universo vaya evolucionando, porque tenemos una percepción muy todavía bastante infantil de un Dios perfecto, inmutable, Con barba. con barba sentado en un sofá que está pendiente de ver si te portas bien o te portas mal. Hasta que eventualmente comprendemos que el aplauso va por dentro, que la elección de mantenerse alineados a ese orden divino es una elección interna, que a ti nadie te está juzgando si lo haces o no. Hay consecuencias de alejarse del orden divino. Consecuencias. La consecuencia para estas razas es justamente vives dependiendo de la energía o de las sustancias que puedes sustraerle a un cuerpo humano en el planeta Tierra, como es el adrenocromo y etcétera, porque hay varias drogas, no solamente adrenocromo, que le sustraen al ser humano, las sintetizan a partir de las sustancias, las hormonas que nosotros manifestamos. Y pueden mantener vivos los cuerpos a nivel biológico. Y a nivel astral o a nivel energético, cuando la persona, esos seres fallecen, pues pueden mantenerse un tiempo en el astral mientras estén parasitando también a otros, mientras se estén nutriendo y sosteniéndose allí, hasta que les llega ya el final. Entonces, los ciclos cósmicos forman parte de los mecanismos naturales que tiene la fuente primera, que todo lo es, la Gran Madre, el Gran Espíritu, el Ser Supremo, de mantener todo justamente equilibrado. Claro. Entonces, a través de esos ciclos es las almas que se pegaron en modo maldad, por ejemplo, es yo voy a hacer, yo sé que esto es, pero es divertido. Yo lo que quiero es servirme a mí mismo, mantenerme haciendo el mal. Sí, yo soy consciente de que estoy haciendo el mal. Esas almas, poco a poco, poco a poco, por desconexión del suministro infinito y por el efecto de estos ciclos cósmicos, pueden terminar desintegrándose dentro de la misma fuente nuevamente. Entonces no es que, ay, pobrecitas, es que el mal, que qué malo que las mató él en la fuente. No, no es que las mató, no es un castigo, es una consecuencia por elecciones permanentes de alejarse del suministro infinito
que implica que tú te sostengas equilibradamente en esto que llamamos el orden divino. Natacha, y digamos, estas razas que de alguna manera en este momento, bueno, desde siempre nos parasitan, ¿en qué ciclo estamos ahora? ¿Crees que ahora hay más intensidad de este parasitaje? Y la segunda parte de la pregunta sería, ¿podemos desparasitarnos, o sea, teniendo conciencia de esto, evitar que se produzca ese parasitaje o no? O también forma parte de nuestro equilibrio, que haya Va- cierto, ¿no? Vamos a empezar por esta última parte, porque esto tiene que ver también con el bien y el mal, porque a todos nos debe haber pasado que en nuestros seres queridos o algo, alguien que es muy bueno, una persona muy buena, pero esa persona es que no rompe, es que no mata una mosca. Sí. Y esa gente está mal o se enferma o le pasa un accidente y tú dices, ¿qué pasó aquí? Entonces hay dos variables. Uno, vivir en la fisicalidad, tener un cuerpo físico, también implica la experiencia de la vulnerabilidad, de la imprevisibilidad y de toda una cantidad de eso, de experiencias que no tienes a nivel espiritual. Entonces, aquí hay cosas imprevisibles. Eso por ese lado. ¿Por qué? Porque se viola el libre albedrío. Tú tienes tu libre albedrío, pero el otro también. Y el otro puede perfectamente utilizar su libre albedrío para hacerte daño, porque es su libre albedrío. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar justamente o por lo menos mantenerlos con la frecuencia lo más alta posible para evitar que te parasiten, para evitar que te implanten, etcétera? No hay otro camino que, como decía Jung, iluminar la propia sombra. No hay otro camino. ¿Por qué? Porque esa sombra son esas ventanitas que nosotros le dejamos abiertas a lo que sería la oscuridad. ¿Para qué? Para que nos claven. Son fisuras en nuestra energía. Entonces tenemos una sombra individual, tenemos una sombra familiar, tenemos una sombra genética. Entonces estábamos en el tema de la sombra y de las ventanitas que nosotros vamos Iluminar la sombra. iluminar la sombra. Jung lo tenía clarísimo. Nadie se ilumina fantaseando con angelitos. Ay, es que yo soy de un bueno, de un bueno. Ajá. Entonces cuando agarras la lupa y te vas al inconsciente, empiezas a ver todas las culpas, los miedos, las vergüenzas, el egoísmo, los celos, la ira, la maldad. Se empieza a ver uno lo que uno realmente tiene adentro y que es absolutamente aprovechado por estos seres de la oscuridad. Para eso están. Claro. Están para meterte el dedo en la llaga hasta que no aguantes más y digas, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué cíclicamente tengo esta situación de fracaso en algún área de mi vida? ¿Por qué? Ah, entonces ahí tienes que empezar a ir hacia adentro, porque entonces allí es que esa verdad que hemos estado buscando afuera, empiezas a buscarla dentro de ti. Y dices, ok, entonces la verdad son esas leyes universales, son los pilares creacionales que empiezas a comprender cómo funcionan y decir, cómo yo puedo armonizarme internamente, cómo verdaderamente puedo vibrar en amor, pero en amor a mí misma, cómo me autoagredo todo el tiempo, cómo me desvalorizo, cómo todo el tiempo me traiciono cuando lo que quiero decir, no sé si lo he dicho anteriormente en estos programas, pero que tú sí sea sí, que tú no sea no, lo contrario viene del mal. Entonces, que lo que tú real quieres decir y dices, ¿verdad? Sea lo mismo, que lo que tú estás sintiendo, que lo que tú estás pensando, que lo que tú Coherencia. hagas, haya coherencia. Entonces, Sí, usualmente estamos en incoherencia. sí, sí. Entonces, claro, esa incoherencia es desarmonía, esa incoherencia es desequilibrio y ese desequilibrio es que uno no está alineado al orden divino y eso tiene consecuencias. Entonces, lo que vamos viviendo a nivel físico te va llevando a ir comprendiéndote a ti mismo, a encontrar esa verdad interna. Ahora, Natacha,
entendiendo que la humanidad viene haciendo todo un camino de conciencia grupal, ¿no? De ascensión en esta conciencia. A veces, digamos, muchas veces cuando vemos sucesos que pasan a nivel planetario, que son aberraciones, literalmente, ¿no? Eh, ¿Cómo se entiende entonces que podamos convivir tantas conciencias de diferente cualidad energética, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que está pasando? No sé si esto tiene que ver con el actual momento planetario, es una consecuencia de un pasado. Vamos camino a que esto se equilibre, digamos, esté un poco más, que el mal exista, ok, pero que no, una cosa es el mal y otra cosa es la aberración, ¿no? O sea, el mal extremo. Claro, y ahí es donde nuevamente es muy particular la experiencia en este planeta por eso que tú acabas de mencionar, porque el origen de las almas que hacen vida en este planeta es completamente diferente. Entonces aquí tenemos almas que realmente son almas cuyo origen es total oscuridad y que vinieron a este planeta supuestamente, ¿ok? A regenerarse. Y aquí sabemos que durante varias veces, durante las distintas humanidades, se abrieron portales para que estas almas de la más baja frecuencia cósmica, más baja frecuencia cósmica, entraran. ¿Y por qué entraron? Porque los mismos administradores que administraban abrir o cerrarle las puertas se corrompieron. Entonces vemos cómo es realmente un desafío la experiencia en un planeta en el cual verdaderamente tienes todas las opciones a tu disposición y puedes elegir todo tipo de experiencias, incluidos estos que llamamos dioses y diosas. Estos Pero ahí no hubo administradores, intervención ellos se corrompieron. en paz de la búsqueda de ese equilibrio, no hubo una intervención ya que se abrieron estos portales y se desequilibró la cosa. Claro, pero nuevamente, esos que estaban de jefes, ¿ok? De administradores, Sí, se corrompieron. Entonces tú te preguntas, ¿y por qué se corrompió? Ahí empiezan entonces todos en el universo, todas las razas empiezan a hacerse preguntas. ¿Cómo evitar que un ser que maneja conocimiento, que el conocimiento es poder, termine corrompido por el manejo de ese poder y termine sintiendo que es más, que es superior y disfrutando que lo alaben y lo adoren como un dios? ¿Cómo evitar esa situación? ¿Te das cuenta que ok. ¿Satán es el administrador de toda esta gestión que estás hablando? No. no, los administradores vendrían a ser, ejemplo, Caligastia, pero hubo varios. Hubo varios administradores a lo largo del tiempo que vinieron supuestamente a equilibrar lo que tú dices, bueno, pero no vinieron a equilibrar, sí, el que vino, entonces el que vino a limpiar la casa, vino, hizo así con la escoba y dijo, ay, no, este desorden me gusta, esto me gusta, esto como que, esto yo me siento aquí cómodo y déjame ver cómo hago. Y empiezan a entrar en modo vanidad, soberbia, etcétera, pero cósmicas. Entonces, pero cuando tú tienes mucho conocimiento, eres capaz de mucho mal. Entonces, ¿cómo realmente, o sea, cómo es la forma que debe tener el acceso una humanidad al conocimiento para que no se autodestruya, por ejemplo? Entonces, nuevamente, Maga, aquí en esta conversación que estamos teniendo hoy, no es esto es así, no. Es una invitación a las personas que nos están escuchando a que se pongan a reflexionar de estos temas, porque la única forma realmente de encontrar la verdad es internamente, es preguntándote, ¿qué hubiera hecho yo? Pero ya va, pero si yo elimino el mal, entonces, ¿cómo pruebo yo a un alma?
¿Cómo hago para que un espíritu puro y perfecto por naturaleza, emanado de la fuente, que va a empezar un recorrido en el universo material y en el universo astral, en ese recorrido y en ese camino de vuelta pueda llegar a la fuente puro y perfecto por convicción? Se convence de que es puro y perfecto, pero ese convencimiento es por elección. Entonces, Claro. hay un retorno, pero es libre. Eso es el Bueno, libre albedrío. y El si libre lo ves, albedrío es del espíritu. bueno, pues si lo ves así, digamos, no emitiríamos juicio de las aberraciones, ¿verdad? O sea, Juicios. tendríamos que ser, no digo indiferentes, porque digo, ¿cómo viviríamos entonces entendiendo este concepto que traes, ¿no? Ajá, De que ujú. ese es un alma que eligió vivir esa experiencia, ¿cómo impacta en otras personas o cómo vivirlo? Ok, ahí entra y es un tema importantísimo en este momento. Todo tú lo puedes pasar por ese filtro interno que algunos llaman la llamatrina, el corazón energético, el como tú quieras, esa esencia, y tú dices, esa situación que está ocurriendo no está en orden divino. No hay armonía, no hay amor, no hay paz, no hay libertad. Entonces, esa situación es contraria al orden divino. Ahí no hay en absoluto equilibrio. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Activarse, porque quedarse sentado sin hacer nada frente a una situación que está totalmente fuera del orden divino es una acción por omisión, digamos que no estás verdaderamente, no estás siendo, no te estás alineando con tu verdadera esencia, tampoco. Pero una cosa es eso y otra cosa es juzgar a quienes hicieron esa situación, a las almas que están eligiendo el servicio a sí mismos. Es, lo comprendo. ¿Cómo no voy yo a comprender que un reptiliano, que un dracorreptil, cuyo 100% de realidad es el universo material, sienta en este momento una profunda desesperación porque su muerte se acerca irremediablemente por el ciclo planetario que se termine y el ciclo que comienza y por el cambio de frecuencia del planeta Tierra? ¿Cómo yo lo voy a juzgar si esa es su realidad, su percepción es esa? Yo Claro, no lo tienen los días juzgo, contados, querés decir. tiene los días contados. Es absolutamente razonable que esté desesperado y que estén haciendo absolutamente todo lo que esté en sus manos para destruir la humanidad, para conquistar a la cantidad de almas que puedan, para inclusive destruir el planeta si pudieran. Si esto no es mío, no va a ser de nadie. No es de nadie, claro. Fueron programados con un chip que dice, el universo es tuyo, conquístalo. Y los humanos, eso es lo que están es en el medio de tu destino. Entonces, si ese es el programa, uno los entiende. Entonces, tú no juzgas, pero lo comprendes que dentro de esta dinámica, pues bueno, hay razas materiales. Hay entonces o espiritualidad y materialidad. Y la Bien, materialidad le permite a los espíritus justamente tener experiencias que no pueden tener en el universo espiritual. Entonces, estas dos razas que conviven con nosotros, podríamos decir, ¿no? Eh, bueno, sí, nos invadieron y conviven con nosotros, sí. sí, ¿no? Sí. Ya no me dirás en qué formato, pero que saben que tienen los días contados, están echando los últimos manotazos de ahogados. ¿Lo saben? ¿Tienen esa conciencia? ¿Y son estas únicas dos razas o son varias razas regresivas las que Fíjate, están siendo parte del fin de ciclo? nuevamente, ¿cómo le explicas tú el universo espiritual a un No, ser que no tiene espíritu? no, No es tiene imposible. ese nivel. Exacto. Entonces, ellos pueden percibir que está cercana su muerte, pero no pueden realmente acceder a los planos espirituales para comprender verdaderamente lo que está pasando.
Entonces ahí comenzamos a ver cómo la perspectiva de un ser humano real con un componente espiritual es completamente diferente a seres que su estructura de alma solamente tiene, vamos a decir, cuerpos sutiles inferiores, energéticos, que les permite llegar hasta un nivel evolutivo. A partir de ese nivel, sencillamente dejan de existir. Ahora, tú dices, uy, pero qué malos, bueno, qué mala pata para esa gente. Sí, pero el hecho de haber estado encarnados en el planeta Tierra les daba la oportunidad a todas las almas, no solo a las almas con componente espiritual, a todas, justamente conectar con lo que es el amor a través de la conciencia conciencia crística o conciencia del amor incondicional que carga el planeta Tierra como ser. Esa es la esencia del planeta Tierra. Y tú puedes conectar allí solamente por el hecho de tener un cuerpo en este planeta, en cualquiera de las dimensiones que tenga. Entonces, todos han tenido la oportunidad, pero no todos definitivamente han aprovechado esa oportunidad. Hay O algunos, pudieron, o estaban capacitados todos a aprovechar la oportunidad. Un reptiliano, un draconiano, ¿puede aprovechar esa oportunidad? Porque sería como entrar para ellos mismos a un nuevo estadio, ¿no? sí, y sí existe. Existe todo un conjunto de seres, digamos, o de estas almas que han logrado pasar a otro nivel dentro de su propio proceso evolutivo. No es el mismo que el nuestro, pero sí dentro de su propio proceso evolutivo no perecen, sino que son trasladados a X lugar para que continúen con su proceso evolutivo y puedan seguir avanzando. Es decir, sí hay excepciones, la mayoría no, pero sí hay una cantidad de almas que están viviendo un proceso diferente gracias a la experiencia que han tenido en el planeta Tierra. Natacha, ¿y hacia dónde, o sea, en este final de ciclo, cuál es el estadio siguiente? ¿No? Y vienen las, digamos, debemos prepararnos para, digamos, está bueno tener esa conciencia. Hay que prepararnos para lo que viene. Claro, y la preparación es justamente pasar del intelecto, de esa percepción dual a la percepción del espíritu. Y para poder empezar a tener esa percepción espiritual acerca de el bien y el mal y todo lo que está pasando a mi alrededor y mi propia oscuridad, etcétera, es traer la luz del espíritu a la carne, es iluminar. ¿Con qué vas a iluminar el inconsciente? Con conciencia. La conciencia es del espíritu. Entonces es traer y traer más eso. Entonces hay toda una cantidad de prácticas que no son ver TikTok. Entonces, Claro. sabemos cuáles son las prácticas internas. E internas significa escoge a ver qué es lo que te funciona a ti en tu vida, qué es lo que se amolda para que te tomes un tiempo diario, si es posible, en conexión con la naturaleza y en conectar con tu respiración, etcétera, para ir encontrando la verdad que es esa esencia de la cual hemos estado hablando internamente y traer lo sagrado, traerlo a tu vida. ¿Cómo lo traes? Alineándote en pensamiento, palabra, acción, sentimientos con ese orden divino. ¿Para qué? Para que ese túnel o ese canal de luz esté lo más purificado y tú empiezas a recibir una guía de tu propio yo creacional, de tu propio yo superior, del ser supremo en ti, porque no te lo van a decir de afuera, porque de afuera lo único que te van a dar es una perspectiva. Te pueden Claro, y ayudar, te pueden este apoyar, pero ejercicio ayudaría a ampliar la percepción de lo que estamos viendo, ¿no? Porque claramente, ¿no? Cuando uno ve, como dije antes, estas aberraciones o las escucha, genera obviamente en lo interno. Ahora, ¿cómo salir de la costumbre de, a lo mejor, de juzgar
o de incluso a veces empatizar con con aquel que por ahí está siendo víctima. Y pensaba recién mientras te escuchaba, digo, bueno, cuando uno ve algo que le pasa al otro, por ahí es más fácil, ¿no? Pero cuando te toca a ti ser víctima de una aberración o digamos, de una acción propia del mal, ¿cómo haces para acomodar, digamos, para que esta comprensión, ya sé, vas a decir, bajar el espíritu a a la carne, todo, pero es un ejercicio tremendo, digamos, ¿no? No es tan sencillo. Por alguna razón yo también elijo vivir ese profundo dolor. Claro, pero ahí entonces una de las tantas frases de Jesús, quien esté libre de pecado, obviamente no entre comillas el pecado y tal, que tire la primera piedra. Entonces, claro, lo primero es comprender que esta vida que estás teniendo ahorita es que yo soy buena, yo no he matado a nadie, sí, en esta vida. En esta vida no violaste, en esta vida no mataste, en esta no abusaste del poder. Claro, porque como ya habías abusado tanto del poder, ya habías matado tanto, etcétera, etcétera, pues bueno, ya tuviste basta de eso y dijiste, bueno, que vamos a equilibrarnos un poquito y yo elijo ahorita el servicio a los demás, etcétera. Pero eso no quiere decir que no lo hayas hecho anteriormente. Entonces, hasta que nosotros nos dejamos de identificar con esta sola vida, con esta personalidad, y Claro. empezamos verdaderamente a ver esto desde otra perspectiva, de una perspectiva verdaderamente mayor, en donde tú dices, ah, mira, en esta vida, oh, qué raspada, es más, esta ni me la muestren, porque aquí todo el mundo cuando se hace una regresión quiere ser espectacular, bonito, bueno. A mí no me vayas a decir, las veces que la he cagado en todas mis vidas. Entonces, bueno, hay que pasar por ahí. Eso es la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es enterarte de que hay momentos en que te has servido a ti mismo y momentos que has servido a los demás, y eso te ha permitido vivir una evolución que hoy en día te hace lo que eres y poder tomar las elecciones que estás tomando en este momento. Pero juzgar al que todavía está en un nivel de conciencia bajo, ¿por qué? Porque no ha pasado por lo mismo que ya tú pasaste, es absurdo. Porque así dirán justamente los que ya pasaron por lo que uno dice, esta que se cree, o sea, esta en verdad cree que es así un angelito, pues que no ha visto lo que hizo en las otras vidas. Entonces, Maga, es eso, es comprender que sencillamente no somos esto, somos mucho más, hemos tenido un recorrido y así evitamos seguir juzgando a todos los que nos rodean y además juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, pasemos, todos tenemos que pasar por un proceso de auto-perdón, autoaceptación, perdón a los demás, agradecimiento por todo lo que nos mostraron de nuestra propia sombra, tanto individual como familiar, como colectiva, como lo que sea. Y decir, ok, qué bueno que ya estamos al finalizando un ciclo cósmico, empezando otro, y déjame montarme en ese tren, porque sabes que yo ya tuve suficiente del modo víctima y del modo victimario. Ya terminé. Y del rescatador también tengo, ya suficiente. No, no, yo ya entendí. Déjame vivir otro tipo de experiencia. Pero eso no es algo que es para todo el mundo. Es para aquella alma que ya verdaderamente dice basta. Porque hay unas que dicen ya va, es que sabes que yo todavía no estoy allí y no quiero estar porque me faltan experiencias. Listo, van a ser trasladados a planetas adecuados para ese tipo de experiencia. Y eso no es malo, no es un castigo, es una elección, es una consecuencia. Estamos entonces ¿crees que en este final de ciclo es un momento definitorio también, ¿no? Digamos que, ¿cómo lo percibís, Natacha? ¿Lo percibís que en un punto la humanidad está en jaque, que estamos en un momento de tomar decisiones y si es así, ¿cuáles serían, ¿no? Para aquellos que podemos mover la aguja para el otro lado. Ok. Está ocurriendo una lucha en muchos niveles. Eso lo tenemos que
ir primero comprendiendo. De lo que nos podemos ocupar es del nivel individual, sombra familiar, sombra ancestral. De eso nos podemos ocupar. Y de hecho nadie más se va a ocupar más que nosotros mismos. Entonces, eh, lo primero, digamos que vendría a ser esa parte, ocuparse. El mal no estaría tan expandido si la gente que puede hacer el bien no se quedara acostada en el sofá viendo Netflix. Entonces, es activarse en la familia, en su propia comunidad, en la manera, no en modo rescatador, en modo coherencia. Si yo puedo hacer el bien, ¿por qué no lo estoy haciendo? Por comodidad. Ah, listo. Eso, ya ahí estás incoherente. Entonces, entrar en esa coherencia y luego, pues comprender que los militares, los sombreros blancos se están enfrentando al cabal. Tú tienes tú cargas una metralleta en tu carro, no. Yo No. tampoco. Yo no sé manejar una metralleta, ok. Ni esas armas antimateria ni nada por el estilo. Entonces, son los militares los que se tienen que ocupar de destruir los dooms y las bases subterráneas en donde hay reptilianos de 4 metros de altura. ¿Por qué? Porque necesitas un entrenamiento adecuado para tener esa situación. Entonces, hay gente que se está ocupando de lo que se tiene que ocupar. Hay toda una cantidad de comandos estelares de diferentes razas que están entrando y están apoyando a los sombreros blancos en esta limpieza, en esta purificación. A nivel astral, hay toda una cantidad de seres que estamos, y te incluyo a ti, pues colaborando en la medida de nuestras posibilidades en el astral, pero también nos tenemos que ocupar de la parte del plano físico. Entonces estamos haciendo varias labores al mismo tiempo. Están cantidades de legiones de planos espirituales que ni siquiera son ya razas estelares con cuerpos físicos que están inundando de luz, están procurando que entre cada vez más luz, pero esa cada vez más luz lo que va sacando es más oscuridad. Entonces también la gente tiene que ir dándose cuenta que tiene que irse ocupando de eso que va saliendo, tanto a nivel individual como colectivo, y comprender que es porque estamos pasando por una transición. Entonces no verlo como, ¡ay, el apocalipsis! No, ay, qué bien que ya estamos en ese momento. Oye, gracias a Dios estoy viendo programas o medio me he ocupado de esa parte interna porque definitivamente, oye, sí me encantaría ocupar o participar en la reconstrucción de la nueva tierra, participar en la nueva humanidad que va a estar en una frecuencia y un nivel de conciencia diferente, en donde yo soy la que tengo que subirme ahí a ese tren, no me van a jalar. Entonces, bueno, Maga, básicamente es eso, es darnos cuenta que cada quien está ocupando su lugar y ya sé que estamos en una línea de tiempo positiva. A pesar de que mi insistencia en que se apague la tecnología de la luna, yo siempre que puedo pregunto, pero ¿por qué no la terminan de apagar? Y yo, bueno, menos mal que yo no soy la que tengo el botoncito. Entonces me responden, porque tú no estás teniendo la misma perspectiva, hablamos otra vez de perspectiva, de que tenemos en 5D, tú no la tienes. Entonces, Claro. como no la tienes, tú quieres que eso sea ya, pero no te das cuenta que las consecuencias a nivel de cortocircuito y psíquico de las mentes de las personas que de un día, de un segundo para otro, pudieran estar viendo una realidad que los abruma, es decir, sus propias sombras, más las sombras colectivas, más los reptilianos, más el astral, más todo, en un mismo momento dijo, listo, entonces lo que tengo que abrir son A muchos ver, psiquiátricos, ¿ok? antes que te vayas, porque ya se nos está terminando el tiempo, apagar la luna, ¿qué consecuencias tendría? Eso, el ver la realidad y se caen todos los velos, pero si se te caen todos los velos y no No estamos tienes, listos. claro, pero ajá, nuevamente, ¿cuántas personas pueden ver, por ejemplo, a los políticos y a los que son reptilianos, literalmente reptilianos, con sus cuerpos reptiles, Sería así de tremendo. repente? Sería tremendo. Ajá, sería tremendo. Y yo decía, Tremendo. coño, qué fino sería eso. Sí, fino sí, toda una gran mayoría de la población no colapsara psíquicamente, se suicidara, quisiera asesinar a las personas, quisiera suicidarse a sí mismo. Es decir, sí, si todo eso no ocurriera. Entonces, ese tema psíquico
esa explosión no se quiere evitar. Entonces se está haciendo paulatinamente, pero se está haciendo. Entonces esto no le quedan 100 años, pero sí, digamos que estamos Claro, viviendo en la pero última década. con esto estás diciendo que ya hay cosas que se están evidenciando sin tener que llegar al apagado de la luna, digamos. ¿Y qué cosas crees que ya están poniéndose como en manifiesto, ¿no? Los brotes de esto, ¿no? Del cual vos estás hablando, que se está haciendo paulatinamente. Bueno, muchas personas están empezando a ver. Hay gente que está viéndole los ojos negros a las personas cuando están hablando con Ah, ellos. ok. Dice, oye, qué raro, le vi el ojo negro. Sí, claro, porque ahí adentro no hay nada. Entonces, entérate que ahí o está tomado por una entidad oscura y ese ser no tiene un alma real, sencillamente es un portal orgánico y date cuenta con quién estás hablando, porque a través de esa persona justamente pueden influenciarte. ¿Por qué? Porque no te estás dando cuenta de con quién estás hablando. Entonces, lo primero Claro. y básico es ubícate que en este planeta hay de todo. Y aunque todos tengan cuerpos físicos por fuera, adentro no hay lo mismo. Y ese no hay lo mismo lo tienes que saber gestionar en tu familia, en tu comunidad y a nivel político. Tienes que empezar a darte cuenta que las acciones de ciertos personajes están completamente, son completamente contrarias a los valores humanos reales. Con lo cual en tu familia también podría haber, En todas las familias ¿no? hay Ok. ¿Y cómo bichos. lo procesas eso? O sea, es como cuando te das cuenta que es así. Bueno, lo primero es no te tomes a pecho lo que sea que te están diciendo o haciendo, porque sencillamente lo están haciendo para que tú Ex- explotes y ellos poderte parasitar tu energía. Entiendo. Entonces, ocúpate de eso y aplica herramientas para gestionar esas situaciones. Y si no tienes cómo, pues te tienes que ir. Entonces, hay momentos, en este momento estamos viviendo divorcios, separaciones, rupturas de todo tipo a todo nivel. ¿Por qué? Porque llega un momento que tú dices, Señor, usted quédese donde está y yo me voy a alejar porque ya yo esta situación no la voy a tolerar más. Entonces la gente está aprendiendo a poner límites, límites porque el libre albedrío se está ejerciendo y cada quien está tomando su frecuencia, está eligiendo lo que quiere en este momento. Bueno, sí, siempre hay que terminar como escuchando de nuevo, escuchándote siempre, Natacha, porque realmente es mucha la información que nos acercás y bueno, hay que procesarla, pasarla, ¿no? Por el cuerpo también. Te preguntan acá, pues llegan comentarios ahí acá. ¿Qué opinás si esto que estás diciendo de cierre de ciclo está vinculado al reseteo? Si esto tiene que ver con un reseteo planetario. Ok, las personas utilizan términos o conceptos diferentes. Entonces, en efecto, ha habido varios comienzos y finales de humanidades en este planeta durante millones de años. Entonces, podríamos decir que ha habido varios reseteos. Lo que pasa es que reseteo suena a computadora. Sí, Y esto no es una computadora, empezando por ahí. Entonces, la gente, que no, que tal, que esto es... Sí, la Matrix, pero la Matrix X es mental. Es un tema mental, de percepción. Entonces, ¿qué pasa? Sí, estamos viviendo un reseteo. ¿Por qué? Porque los programas de la Matrix que nos colocaron, que nos codificaron en la parte psíquica mental durante miles de años, eso se está disolviendo. Y entonces tendríamos que pasar entonces un planeta Tierra cuya Matrix, ok, vamos a ponerle Matrix con Z, es decir, todos los programas de esa matriz ya no van a estar hackeados, sino que son los que verdaderamente el planeta está emanando como conciencia, está estableciendo como pautas de entrada de las almas a ese planeta. Entonces, eso es lo que estamos logrando tener, un planeta purificado de toda una cantidad de razas regresivas invasoras que sencillamente no van a tener cabida en esta otra nueva realidad con y otro ahí nivel de desaparece conciencia. la polaridad, No, no, desaparecería no, o no. estaríamos en un estado neutro. ¿Cómo sería? A ver.
no va a desaparecer el almas que quieran vivir experiencias de servicio a sí mismo, de servicio a los demás, pero con otro nivel de conciencia. Otro nivel de conciencia para ponerlo sencillito en estos últimos minutos. Imagínate que tú estás en una sociedad absolutamente telepática, que todo lo que tú piensas de tu marido, él lo sabe. Y todo lo que él piensa de ti, tú lo sabes. Hay absoluta transparencia. Entonces, ah, que puede haber maldad, que puede haber, ajá, pero nuevamente hay transparencia, todo se va a saber. ¿Por qué? Porque la telepatía va a ser lo natural. Entonces, ya con ese parámetro, ya tú te das cuenta de que aunque ocurran accidentes, problemas, desafíos, etcétera, y haya alguien que esté de acuerdo o uno que no esté de acuerdo con el otro, que crea que hay que hacer las cosas de una manera o de otra, aunque haya toda esa cantidad de situaciones, realmente los parámetros, el mínimo, ya es diferente. Sea, imagínate que tú llegues a una fiesta y tú sepas todo lo que todo el mundo Tremendo. está pensando. Sería divertido, pero me parece que no sé hasta qué punto. Estoy Ajá. pensando. No, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, evidentemente vienen grandes cambios. ¿Crees que este año particularmente va a ser un escenario, digamos, muy diferente a otros años que hemos visto? O estamos yendo en una línea increyendo, ¿no? En esta dirección de cambio de Sí, paradigma, ¿no? sí, estamos caminando hacia eso que, o sea que claro, tengo más de 30 años escuchando el viene lo, el viene lo, el viene lo, pero lo que se espera es que sí, entre el próximo año, el siguiente, como que sí pudieran venir unos eventos geológicos cada vez más contundentes que pudieran incluir cosas que caigan del cielo, pudieran incluir, o por lo menos eso es lo que a mí me han mostrado, y que van a implicar que las personas pues tengan que unirse y solidarizarse unos con otros y darse cuenta de sus verdaderas prioridades en la vida. Entonces, bueno, vamos a pasar por una transición y eventualmente, pues para el momento ya de Bueno, la cabe reconstrucción, preguntar, la luna ya, la tecnología no va a estar y bueno, estaremos en otras condiciones para la reconstrucción de la nueva humanidad. cabe preguntar acá, ¿estos eventos geológicos o naturales son naturales o son orquestados, digamos, son organizados justamente para hacer, digamos, que tenga la consecuencia final de la que estás hablando? Hay de los dos, es decir, hay eventos naturales y hay eventos no naturales propiciados por estas razas que están haciendo lo posible Ok. por generar baja frecuencia, pero en realidad es ambos simultáneamente. Y Y como sistema solar nosotros nos movemos y en ese movimiento vamos a pasar por un sector en donde pueden caer cositas pues al planeta Tierra que generen toda una cantidad de situaciones complicadas y después de que pasemos por esa situación pues bueno ya podremos pasar a otra cosa, estaremos ya eh, pues en otra tierra. Antes Pero que te vayas, ¿cuáles son las razas que nos asisten más ahora, con mayor, diría yo, presencia en este tiempo? ok, sin generalizar, porque Sí, nuevamente cuando uno dice pleyadianos, oye, el sector de Pléyades es bastante grande, pero hay pleyadianos positivos que nos están asistiendo verdaderamente y tengo constancia de que eso está ocurriendo. Sirianos, arcturianos, andromedanos de la constelación de Andrómeda y no los Andronovers, que serían los de la galaxia de Andrómeda, que fueron en parte los que colocaron la tecnología en la Luna y llegaron al acuerdo con los dracorreptiles para encapsularnos y meternos en esta prisión. Es decir, sálvese quien pueda. ¿Por qué? Por conveniencia, para que los dracorreptiles justamente no los siguieran atacando a ellos, o sea, por acuerdos. Entonces, han habido acuerdos que nos han afectado,
pero actualmente esas vendrían a ser las razas que yo considero están más afines a lo que nosotros queremos, que es obtener nuestra libertad y pues pasar a otra cosa, o sea, liberarnos de esta Matrix. Una pregunta más que me surge ahora que me vino con esto de la asistencia. Pensaba, de la misma manera que decís que si se apagara la luna, empezaríamos a ver muchos de los que gobiernan los países, presidentes, no estaríamos listos para ver a esos reptilianos, por ejemplo. ¿Habría también, digamos, otros seres de otra naturaleza que no son justamente, o sea, veríamos a todos, hay también ocupando lugares estratégicos seres de, digamos, de otro nivel de conciencia que están justamente guardianando y haciendo un movimiento casi en secreto, no sé. Sí, sí los hay. Y para cerrar aquí, porque sé que nos quedan pocos minutos, hay lugares en donde tú puedes entrar, o sea, un ser, por ejemplo, nórdico, larguísimo, palidísimo, con los ojos azules y pelo blanco, entra en este lugar, le hacen un makeover, o sea, lo transforman y Sí. lo vuelven, ¿ok? Con tecnología genética, te vuelven físicamente idéntico a un ser humano, que ni siquiera puedes darte cuenta que es un ser nórdico eh, de una raza, por ejemplo, lirana. Entonces, sí hay lugares que ya hay la tecnología, eso lo tienen los militares en los programas secretos espaciales, para transformar a personas de distintos planetas que tienen una fisonomía humanoide bastante similar al ser humano, pero que tú evidentemente si lo vieras por la calle dijeras, ese es raro. Bueno, esa es Sí, a parte, veces uno ve eso raro, dice, sí, uy. bueno, hay tecnología para ponerlos tal cual el ser humano. Entonces, lo que más probablemente ocurra es que ya empecemos a verlos ya entre nosotros y ya empecemos a ver cómo están en la política, en la economía. Es decir, bueno, la política, política sí que todavía existe, pero ya lo vamos a empezar a ver en la sociedad. Pero nuevamente están de orientadores, de asesores, procurando que no nos autodestruyamos con la tecnología que va a empezar a darse a conocer más y más. Eso es la idea, es que se busca, pero bueno, falta menos. Bueno, Natacha, yo seguiría charlando. Vamos a decir a la gente que te encuentran en el juegocósmico.com, que estás, bueno, estabas contándome que terminaste ahora, ¿no? Sí, Un acabo de curso. terminar y comienzo el 4 de julio hasta el sábado 9 de agosto, ya el grupo 28. Tengo ya Qué muchos años en lindo. esto y estoy feliz porque cada vez los grupos están más despiertos. Es algo espectacular lo que se va viviendo allí. Y bueno, te agradezco de verdad. Y bueno, quienes estén interesados, @viajes de Nacho. Y por allí, bueno, van a encontrar la información. Bueno, y Gracias, Maga. que la gente sepa, bueno, estás en Instagram también, Sí, sí. estás con @viajes de Nacho, bueno, el juego cósmico aquí, tu programa los jueves a las 13 horas de Argentina, y con muchísima información, material disponible para todos, a mí me encanta. Realmente tu programa, Natacha, y agradecerte, pues sos súper y seguís siendo súper generosa. La verdad que eso se nota muchísimo, y hace que sea muy linda la charla contigo. Así que Gracias. agradecidísima. Acá la gente igual, quieren 2 horas que sigamos charlando, Tan pero linda. ya Gracias. tenemos que dejar el programa. Gracias, Maga. Y todos los que querían 2 horas, pues multipliquen esta información y Eso, compártanlo. Compártanlo para eso. que seamos cada vez más. Gracias, gracias, Maga, y gracias a todo el equipo. Gracias. Gracias.